Bueno, bueno. Hola. Hola, buenos días. Good morning. Me siento raro tener a alguien a mi lado en una predicación. So weird to have somebody on my shoulder when I preach. No tengo la experiencia tampoco, hermanos. No tengo la experiencia de estar con alguien al lado. I'm not used to this, not used to having somebody right next to me. Así que téngame paciencia, por favor. Please be patient. Oramos. We'll pray. Padre, en el nombre de Jesús, Our Father, in Jesus' name, estamos tan agradecidos contigo por la vida, we are so grateful to you for the life you give us, la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra for this opportunity to study your word, y el poder estar aquí unidos y reunidos como hermanos. to be together as brothers and sisters. Que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones. We pray the Spirit to speak to our hearts, Que la palabra de exhortación del día de hoy that we will be called for you, sea de bendición para nosotros. and that this will bring blessing to us. Que salgamos diferentes a como hemos entrado a esta iglesia. Please, that we come out different from how we came in. Por la transformación de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Please transform us, God, through your word, through your spirit. Por Jesucristo oramos. We pray in Jesus' name. Amén. Amen. Data la historia que desde muchos años atrás, So the story has it that long time ago, la profesión y técnica en la alfarería ha sido practicada y enseñada generación tras generación. pottery has been taught from generation to generation. Desde los tiempos antiguos hasta la actualidad, la alfarería sigue siendo un trabajo que cada día miles de personas en todo el mundo salen a trabajar. From ancient times until today, pottery is something that people have been doing for centuries. Sin duda, es una profesión que es una técnica que nosotros, todos los que estamos aquí, conocemos. And it's a profession. It's something that we all have seen, that we know how it works. Y esa misma práctica de la antigüedad sigue siendo la misma hoy en día. And as it was done in ancient times, it's still done today. Algunos materiales que se usan en la alfarería. Some of the materials you use in pottery. En primer lugar, se busca la arcilla o barro, que es lo mismo. First of all, you're looking for mud. Esta arcilla no es más que tierra y agua, ¿verdad? Que hace la arcilla o el barro. And it's dirt and water. That's what it is. También se utiliza un torno que le llaman o una rueda, y esa rueda es la rueda del alfarero. And then there's this thing that goes round and round, and the potter works with it. Algunas herramientas también pueden utilizar como un martillo, como algo para quitar imperfecciones. There's also a hammer. You use hammers to beat on it and take away the imperfections. Y por último, un esmalte o una pintura para que la pieza quede bonita. And then finally, there's a varnish, there's a paint that makes the piece look better. ¿Por qué les hablo de la alfarería este domingo? So why are we talking about pottery? Porque quiero que me acompañen a otra parábola más del Antiguo Testamento. Because I want you to come with me and visit another parable from the Old Testament. Estamos estudiando sobre las parábolas, We've been studying about parables. pero enfocadas en esas parábolas del Antiguo Testamento. And now we are focusing ourselves on those parables that were taught in the Old Testament. Hemos visto hasta ahora dos parábolas del Antiguo Testamento. And we have studied two parables so far in the Old Testament. La primera es la parábola de la oveja, ovejija o corderita, como ustedes quieren llamarles.
The first one was the parable of the sheep, and we kind of worked with the words a little bit because the sheep were treated like kids, kind of like people treat their pets now. No me traduzcas eso, ¿cómo tradujo Beija? Lo expliqué. Donde Natán va con David y lo confronta por su pecado. And we see Nathan confront David because of his sin. Nuestro hermano Gerardo el domingo pasado vio acerca de la parábola, la segunda parábola sobre la viña. And last Sunday, Gerardo was teaching about the vine, the parable of the vine. El día de hoy seguiremos en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a Jeremías capítulo 18. And now we're still in the Old Testament, and we're going to visit Jeremiah chapter 18. Esta parábola le llaman la parábola del alfarero. And this parable is called the parable of the potter. O como diría el comentario andamio, Okay, and there's commentary called Andamio, would say, el alfarero trabajando es una de las imágenes favoritas de Dios. the potter at his work is one of God's favorite images. Para representarse a sí mismo desde el Génesis capítulo 2:17 en adelante. And he represents himself. We see it from the very beginning in Genesis chapter 2, and then so on. Y vemos la primera vez que aparece la idea del alfarero ahí en Génesis, cuando dice Dios que Dios formó al hombre. And we see that first image of God as a potter when Genesis tells us God created man from the mud. Vamos a ver la estructura de esta parábola. And we're going to look at the structure of this parable. Vamos a comenzar con el contexto de la parábola. Let's talk about the context. La parábola del barro y el alfarero, lo que es en sí la parábola. And it's what it is, the potter and the clay. Y terminaremos con la conclusión de la parábola. And we will finish with the parable's conclusions. Y para nosotros, para irnos este día con algo, vamos a ver qué es estar en las manos del alfarero. And the teaching we want to take home is what it is to be in the hands of the potter. Comencemos pues con el contexto de la parábola. So let's talk about the context of this parable. Jeremías 18 del 1 al 2. And we're looking at Jeremiah 18, verse 1 and 2. La escritura dice, palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. The word that came to Jeremiah from the Lord saying, arise and go down to the potter's house, and there I will announce my words to you. Lo primero que quiero que notemos aquí es que Dios toma la iniciativa enviando palabra a Jeremías. I'm going to change microphones. ¿Sí? Lo que dije es que lo primero que vamos a ver es que Dios toma la iniciativa enviando palabra a Jeremías. Hola? Okay. So God is taking the initiative when he speaks to Jeremiah. Perdón. Versículo 1 nos dice, palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, Dios tomando esa iniciativa. So verse 1 says, God came and spoke to Jeremiah saying, Y la palabra que vino a Jeremías es, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. and God said, arise and go to the potter's house, and there I will show you my words. Dios envía al profeta a la casa del alfarero. So God sends the prophet to the potter's house. La casa puede ser traducida de varias maneras. And we can think of the house in different ways. El lugar donde el alfarero trabajaba, It was his workplace, que podría haber sido su casa, could have been his home, o podría ser una colina donde hay esa tierra especial para hacer la labor de la alfarería. or maybe it was a hillside where he found that special clay that he worked with. Lo que me gusta de Jeremías es que o escucha la voz de Dios y como un buen profeta de Dios, él hace lo que Dios quiere que él haga.
And what I like about Jeremiah is he listens to God's voice, and as a good prophet, he does what God tells him to do. Lo primero que aprendemos aquí, And that's going to be our first lesson. escuche la voz de Dios y cúmplala. When you hear God's voice calling, do what he says. Muchas veces escuchamos y no queremos cumplir. A lot of times we hear him, but we don't want to do it. Muchas veces escuchamos y no nos gusta lo que nos dice. We hear it and we don't like what God is telling us. Jeremías pudo haber dicho, ¿y yo qué voy a hacer en aquel lado? ¿Por qué voy a casa del alfarero? Jeremiah could have said, I don't want to go to the potter's house. Dios dice y nosotros cumplimos. God speaks, we do. Entremos a la parábola. Now let's talk about the parable. Versículo 3. Verse 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la Dale, terminalo. ¿sí? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. So I went down to the potter's house, and there he was, making something on the wheel. But the vessel that he was making of clay was spoiled in the hand of the potter. So he remade it into another vessel, as it pleased the potter to make. Jeremías desciende a la casa del alfarero e encuentra al alfarero trabajando. So he goes down to the potter's house. He finds the potter at work. El alfarero sobre la rueda, And there he is on his wheel, el torno, lo que nosotros conocemos hoy en día. whatever you want to call that wheel. Obviamente, en aquel entonces no era lo que nosotros conocemos ahorita la alfarería, ¿verdad? And maybe it's different from what we know now that they use as a wheel. Pero la idea era la misma. It's still the same basic concept. Jeremías desciende a la casa, ve al alfarero trabajando y ve que está haciendo una vasija de barro. So he finds the potter working on this vessel, Solamente que pasó algo con esa vasija de barro, se echó a perder. but something happened. The vessel was spoiled. Y entonces lo que dice la escritura en el verso 4, dice que se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. So verse 4 says, but the vessel that he was making of clay was spoiled in the hand of the potter. So he remade it into another vessel as it pleased the potter to make. Y de aquí es donde salen tantos cantos. Señor, tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. And we have so many worship songs, right? Lord, you are the potter and you're transforming me. Yo el barro, tú el alfarero. I am clay in your hands. You are the potter. Haz con mi vida lo que tú quieras. Do with me as you please. Quebrántame, transfórmame. Break me, change me. Pero este pasaje no está diciendo eso. But you know, this passage is not really saying that. Tuve dilema, hermanos, si predicarles lo que dice la Biblia, lo que dice el pasaje, o seguir con esa hermosa canción. I was troubled by going into what this message really says, or just follow those beautiful songs. De los 10 predicadores que escuché sobre este pasaje, la mayoría dice esa hermosa poesía, esa hermosa canción. Y todos nos sentimos contentos. I listened to a lot of different preachers preach about this passage, and most of them, they stick to that beautiful poem, to that song, that idea that we have. Lo que yo veo en este pasaje es algo un poco diferente, hermanos. What I see is a little different. Es juicio, es disciplina para el pueblo escogido de Dios. This is judgment. It's discipline that God is bringing upon His people. ¿Por qué digo eso? And why am I saying this? Versículo 5. Let's go to verse 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, Y dijo, and then the word of the Lord came to me, saying, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Am I not able, house of Israel, to deal with you as this potter does, declares the Lord? He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Behold, like the clay in the potter's hand, so are you in my hand, house of Israel.
Si se da cuenta, el versículo 4 nos dice que la vasija se echó a perder en sus manos. If you look closely to verse 4, it's telling us that in his hands Y, vol- it was spoiled. y volvió y la hizo otra vasija. And so he came and he turned it into a new vessel. En pocas palabras, la destruyó esa vasija que estaba haciendo. In other words, he destroyed the old vessel. No la adornó. He didn't put little things on it to make it prettier. No dijo la voy a hacer más bonita. He didn't think if I add this, it'll look nicer. No dijo voy a hacer más grande la parte de arriba. He didn't think, okay, maybe if I make the top part bigger. La destruyó. He destroyed it. Y le está diciendo al pueblo escogido de Dios And he is telling his people, his chosen people, que así están ellos como esa vasija en las manos del alfarero, así están ellos en las manos de Dios. that they are so like this vessel in the potter's hands. This is how the people of God are in God's hands. Él puede destruir He can destroy them. o él puede volver a hacer. He can remake them. Mire lo que dice más abajo, hermanos. Versículo 7. And we go down to verse 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. At one moment I might speak concerning a nation or concerning a kingdom to uproot it, to tear it down, or to destroy it. El pueblo de Israel tenía una misión. There was a mission for the people of Israel. El pueblo de Israel fue escogido con un propósito. They were chosen for a specific purpose. El pueblo de Israel tenía que cumplir su propósito. They were called to do what their purpose was. Pero el pueblo de Israel no quería hacer lo que Dios le mandaba que hiciera. But the people of God were not wanting to do what God is telling them to do. Ser luz a las naciones. Be light to the nations. Ser un ejemplo de adoración a un solo Dios. To be an example of worship to one and only God. Ser fiel, que tengan en exclusividad a Yahweh, a Dios. To be faithful, to be exclusive to Yahweh, their God. Ante eso el pueblo no quiso, se volvió idólatra. But the people of Israel didn't want to do that. They become idolatrous. No cumplía la función de ser luz. They were not being light. Entonces Dios tenía que hacer algo. So God had to do something. Vete a la casa del alfarero y te diré lo que va a suceder. You go now to the potter's house. I will tell you there what I'm going to do. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? So Un you see- pueblo que no cumple el propósito de Dios. A people of God that is not doing what God called them to do. Un pueblo que no quiere hacer lo que Dios le mandó. They're not obeying God's commandment. ¿Qué hay que hacer, padres, cuando un hijo no obedece? So what do we do as parents when our child is not obedient? ¿Qué hay que hacer, padres, cuando el hijo no está cumpliendo su propósito? What do we do, parents, when our child is not doing what their purpose is? ¿No dice la Biblia que Dios como padre disciplina a sus hijos? The Bible tells us that God, as a good father, will discipline his children. Pero el tema de disciplina a nadie le gusta, a nadie nos gusta, hermanos. But we don't like to talk about discipline. Pregúntele a su hijo que está ahí a la par, ¿te gusta la disciplina? Ask your child, they're probably sitting next to you. ¿Te gusta You cuando like te it? pongo límites? You like it when I cross the line, when I put the limits? Pregúntese a sí mismo, ¿le gusta que Dios le discipline? Ask yourself, do you like it when God is disciplining you? ¿Cómo hacer volver a un pueblo a su diseño original? How do we take a people, bring them back to the original design? ¿Cómo hacer que el pueblo volviese a Dios y se arrepintiera? How would God make his people repent and turn back to him? Ahora ve y dile al pueblo lo que vistes en la casa del alfarero, le dice a su profeta. So God tells his prophet, okay, now you go and tell the people what you saw at the potter's house. Versículo 11. And we go to verse 11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo,
así ha dicho Jehová. He aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Verse 11. So now speak to the men of Judah and against the inhabitants of Jerusalem, saying, This is what the Lord says. Behold, I am forming a disaster against you and devising a plan against you. Now turn back, each of you, from his evil way, and correct your ways and your deeds. Aquí se encuentra el meollo, la razón, hermanos. And here, this is it. This is where we find the whole reason. Conviértase ahora cada uno de su mal camino. Turn back, each of you, from his evil way. Deje de hacer lo malo que está haciendo. Stop doing those bad things that you're doing. Cumplan el propósito por el cual Dios los ha elegido. And go and follow the purpose for which God has chosen you. Sean ejemplo a las otras naciones. You need to be an example to other nations. Sean luz a los otros pueblos. You have to be a light to the other people. Que los otros pueblos conozcan y sepan quién es el Dios de ustedes. That the other people of the world will know who your God is. Y mejore sus caminos y sus obras. And so that they will turn their ways, or you should turn your ways. Mire lo que dice el 12. But look at verse 12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. But they will say, it's hopeless, for we are going to follow our own plans, and each of us will persist in stubbornness of his evil heart. ¿Qué quería el pueblo, hermanos? What did the people want? ¿No se vio reflejado usted en esas respuestas muchas veces? Could you see yourself answering like this to God? Mejoremos, convirtámonos, y muchas veces nosotros decimos, no, queremos seguir igual. We're being called to become better, to repent, to convert. And we say, nah, I like it the way I am. Estamos preocupados por el día de hoy. ¿Quién quedará de presidente? ¿Quién será la persona indicada? ¿A quién Dios va a elegir para poner en el puesto? Y estamos preocupados el día de hoy, ¿no es cierto? Today we are all worried. Who's going to win the elections? Who's going to guide our country for the next 4 years? No se preocupe por cosas externas, hermanos. Preocúpate por tu corazón. Preocúpate que tú seas una persona honesta, que tú seas una persona correcta, que tú tengas pensamientos buenos, no pensamientos malos. Stop worrying about external things. Worry about your own heart. You need to be an honest person. You need to be straight and fair. La diferencia de Guatemala no lo hace un hombre o una mujer que llegue al poder, hermanos. The difference in our country is not going to be made by one person stepping up for government. La diferencia la hace usted, la hago yo, la hace el pueblo de Dios que está aquí reunido. The difference is made by you, by me, by the people of God gathering. 50% de evangélicos en Guatemala. They say there's a 50% evangelical Christians in Guatemala. Yo como extranjero me pregunto, ¿dónde está ese 50%? And as a foreigner, I wonder, where are they? Where's this 50%? Porque 50% de evangélicos podríamos hacer algo más que solo reunirnos un domingo para adorar y cantar a Dios y escuchar una palabra. Because half the population of the country being a Christian could make a real difference in the country, not just gather so that we can have a nice time of worship every Sunday. Tiene que ver con mi diario vivir. It has to do with my day-to-day. Tiene que ver con mi honestidad en el trabajo. It has to be with how honest I am at work. Jóvenes, tiene que ver con su honestidad en la escuela. And it has to do with how you are in school. Y tiene que ver con su apego ante su Dios, cómo vive apegado a Él. And it has to do with how strongly you hold on to your God. Si eso sucede, hermanos, gane quien gane, esté quien esté,
If we were like this, it doesn't matter who wins. Nosotros podemos ser la diferencia. We will make the difference. Verso 13, por tanto, así ha dicho el Señor. Verse 13, therefore, this is what the Lord says. Preguntad ahora a las naciones, Just Yeah. ask among the nations, ¿quién ha oído cosa semejante? who overheard anything like this? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. The Virgin of Israel has done most appalling thing. Ajá, y por todo eso, verso 17, And then let's jump to verse 17. como viento solano los esparciré Like an east wind, I will scatter them delante del enemigo. before the enemy. Le mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. I will show them my back and not my face in the day of their disaster. Y déjeme decirle esto, mis queridos. Let me tell you this. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Whatever God says, He will do. Lo que Dios le dijo al pueblo, se lo va a cumplir. What God tells the people, He will do. Jeremías se dice que es un profeta preexílico, o sea, antes del exílico y exílico, que está en el exilio, ¿verdad? So we talk about Jeremiah, and we know him as a prophet that came before the exile and also a prophet who was in the exile. ¿Por qué digo exilio? Porque el pueblo de Israel tuvo que ir exiliado a las tierras de Babilonia como castigo de Dios. And we talk about exile because the people of Israel were taken in exile to Babylon because of their disobedience to God. Y cuando Jeremías está diciendo esto, está teniendo esta experiencia, todavía es preexílico, todavía no están en el exilio. And as we study this is before the exile. It hasn't happened yet. Pero a Jeremías le va a tocar también ver el exilio, ver But- el castigo de Dios. But Jeremiah is going to get to see the discipline of God get carried out. Ay, hermanos, ¿qué aprendemos nosotros después de esta exhortación grande? So de what's parte the del Señor? lesson for us? Sabe que tú y yo estamos en las manos del alfarero. Okay, first of all, you and I, we are in the hands of the potter. En las manos del alfarero, el barro puede estar para juicio y disciplina. And the clay in the potter's hands can be judged and disciplined. Según esta parábola, lo que acabamos de ver es que el pueblo de Israel le esperaba un juicio de parte del Señor. And what we see in this parable is clearly that God was going to bring judgment over the people of Israel. El Señor haría lo mismo que el alfarero con la vasija. And God was about to do the same thing the potter does with the clay. Podría disciplinarles, darle juicio, And He was going to discipline them. He was going to bring judgment. a pesar de ser la nación, el pueblo escogido de Dios. Although they were His chosen people. Es que ser el pueblo escogido de Dios, And the thing is, if you're the people, the chosen people of God, eso no lo salva de una disciplina de Dios. this will not keep us away from being disciplined by God. Igual que a nosotros, el ser sus hijos, eso no quiere decir que Dios no nos vaya a disciplinar. And so, as God's children, we have to know that we can and will be disciplined by God. Ahora, no quiero que se vayan con la idea de que Dios me va a disciplinar. Now, the idea is not to frighten you that you're about to be disciplined by the Lord. Por eso conviértete de tu mal camino. So, what we really need to do is we need to convert ourselves and Por step eso- away from our bad ways. Por eso mejora en tu diario vivir. So, we need to improve our day-to-day life. Y me encanta un versículo del Nuevo Testamento. And there's this verse in the Old Testament that I love. Aún aunque le fuéramos infieles, Even if we were unfaithful, Él permanece fiel.
God will always be faithful. Él no puede negarse a sí mismo. He cannot deny himself. Gracias a Dios, Ah, thank God. porque si no, por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. We have not been destroyed because God is so merciful. Les hablo desde una posición And here I speak from position. no super espiritual, I'm not being super spiritual. sino de una posición I'm just taking this position. que todos los días batalla, I am battling. que todos los Every day. días estoy en la lucha I am also fighting in this fight. y que yo también puedo ser disciplinado. And that I can be disciplined by the Lord any day. Segundo, en las manos del alfarero, And so in the hands of the potter, nosotros como barros estamos en formación. we are being formed. Vamos a Isaías 64:8, por favor. Let's jump to Isaiah chapter 64, verse 8. Dice, ahora pues, ¿lo vas a leer? Léelo, Sí, por favor. ok. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Verse 8, but now, Lord, you are our Father. We are the clay, you are potter, and all of us are the work of your hand. Me encanta esta analogía de Dios como Padre. I love the analogy. God is our Father. Me encanta la analogía de Dios como alfarero. I love it. You know, God the potter. Lo que no me gusta es la analogía de yo como barro, What I don't like is that I end up being the clay, pero soy barro but I am clay. y estoy en las manos del alfarero. And I am in the hands of the Estoy en potter. las manos de Dios. I am in God's hands. Él me formó He formed me, y Él tiene mi vida en sus manos. and my life is in His hands. Tercero, hermanos, Third, en las manos del alfarero, recordemos que Dios es soberano. in the potter's hands, let's remember that God is sovereign. Y si Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. And when we speak of God being sovereign, it means that He can do whatever He pleases. Ahí mismo en Isaías, And so, still in Isaiah, capítulo 29, let's go to chapter 29. versículo 16. 29, give me a sec. And verse 16. Vuestra perversidad ciertamente será Deme un segundo. Just a minute. Un segundito. Dice, quería leerlo en esta versión. ¿Será posible que sean tan necios? Es una pregunta. Él es el alfarero y por cierto es mayor que ustedes el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que lo creó, él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. And so we'll read verse 16. You turn things around. Shall the potter be considered as equal with the clay? That what is made would say to his maker, He did not make me. Or what is formed say to him who formed it, He has no understanding. Quise leer esta versión NTV porque para mí es muy clara. No es posible que seamos tan necios, dice. And I love what the Spanish translation was talking about. It said, we can't be this foolish. El alfarero es mayor que ustedes el barro. Come on, the potter is much greater than you. You're just clay. ¿Acaso la cosa creada, el barro, puede decir al que la creó, no quiero que me hagas?
Can the clay really speak to the potter and say, hey, I don't want you to do me? La vasija le dijo al alfarero, ¿sabes qué? No me gustó tu forma, eres un tonto. The vessel turns and says to the potter, I don't like this. You're foolish. ¿Quién se atreve a decirle eso a Dios? Who would say such thing to God? Hubo una ilustración que me gustó mucho. And then there's this illustration that I really liked. ¿Cuántos de los aquí presentes les gusta hacer el cupcake? Okay, how many of you like cupcakes? ¿Sí? Preparan la harina, hacen todo, ¿verdad? Y hacen el cupcake. Okay, we're gonna make cupcakes. Okay, so we prepare everything and we're making up cupcake. El cupcake le dice, hey, espera, yo no quiero ser cupcake. And it says the cupcake says, wait a minute, I don't want to be a cupcake. Yo quiero ser una dona. I want to be a donut. Me gusta la parte del medio que no tiene nada. I like having that nothingness in the middle of me. Y entra en un altercado con el panadero, el que lo está haciendo. And he starts fighting the baker. Y el panadero le dijo, yo te quise hacer un cupcake. The baker says, I'm sorry, I want you to be a cupcake. Y tú eres un cupcake. So you are a cupcake. ¿Quién le dice algo? ¿Sí? Romanos, ya para irnos. We're about to finish. We're going to visit Romans. Capítulo 9. Versículo 19. Okay, it's going to be Romans 9, verse 19. My version didn't have the New Testament. Hoy sí léemelo por Versículo partes. 20, perdón. Okay, so it's verse 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Now, man, who are you so that you can fight God? And I'm translating. Dirá el vaso del barro al que lo formó. Will the cup say to him who made him, ¿Por qué me has hecho así? why did you make me like this? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro Doesn't the potter have power over the clay para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? so that he can make out of the same clay a cup that's going to be honorous or a cup that will be dishonored? Esa es la soberanía de nuestro Dios, hermanos. This is how our God Él is puede sovereign. hacer lo que Él quiera con nosotros. God will do with us what he pleases. Él quiere, Él es soberano. He wants to. He's sovereign. Si fuéramos una iglesia de corte reformado, If we were a reformers church, daríamos mucho énfasis en la soberanía de Dios. we would stick to that sovereignty of God a lot. Y es algo que nos hace falta hacer en nuestras iglesias, And it's something that we tend to lack in our churches. poner énfasis en la soberanía de Dios. To really emphasize on God's sovereignty. Nosotros queremos que nuestras decisiones, lo que nosotros pensamos, siempre esté presente. We really want God to be always considering what we want, what we think. Y no queremos pensar en un Dios soberano, And so we don't really like the idea of a sovereign God. porque según nosotros nos quita nuestra voluntad. We think that a God that is sovereign is taking away our own will. Cuando es mejor And the truth is, it's better estar en las manos del alfarero, del Dios soberano, to be in the hands of the potter, the sovereign God, a estar en nuestras manos. to be in our own hands. Hermanos, este sermón, como dije al inicio, So as I said in the beginning, tiene que ver con exhortación. we are going to be challenged. Dios quiere traer un mensaje de exhortación el día de hoy para la iglesia. And so God is challenging us through this message. Ten cuidado con tu vida. Be careful with your life. Cumple los propósitos que Dios ha puesto en tu vida. Fulfill the purposes that God has put in your life. Cumple el propósito que como iglesia, el camino tenemos. And let's fulfill the purpose that we have as a church. Porque si no, Otherwise, tendríamos que ir a Apocalipsis, las 7 iglesias. we would ¿Se need acuerda? to, we would need to visit the Revelation. Remember the 7 churches? A cada una le dijo, voy a quitar esto, voy a hacer esto otro contigo. And each of the churches received a message saying,
I'm going to change this. I'm going to take this away from you. Y Dios lo que dice, And what God is saying, Él lo cumple. He will do. Oremos. Let's pray. Gracias, Señor, We thank you, our Lord, por esta palabra de exhortación. for your words. Te pedimos, Padre Santo, We ask you, Father, que podamos verte como ese Dios soberano, that we can see you as you are sovereign, que nuestra vida está en las manos del alfarero soberano. and that our lives are in the hands of the sovereign potter. Entonces ayúdanos a nosotros Please help us a vivir vidas santas, so that we will live puras, delante de ti. pure lives before you. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Somos barro, We're clay. imperfectos, We are imperfect. pero en ti, Señor, But in you, tú nos puedes formar you will form us. perfectos You will make us perfect hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. so that we can measure up Ayuda, to Jesus Christ. ayuda a tu iglesia Please help your church a que cumplamos el propósito, that we will fulfill our purpose. como lo vamos a ver la próxima semana en la conferencia misionera. As we will study, we will see next week in our conference, in our missions conference, Todo lo que nosotros somos, all that we are, pueblo escogido, nación santa, your chosen people, your holy people, pero también con el propósito que tú nos has llamado. but also with the purpose that you have called us for. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. To call upon the virtues of He who called us from darkness into light. Síguenos ayudando y bendiciendo. Please continue to bless us. Por Jesucristo oramos. As we pray in Jesus' name. Amén. Amen. Gracias, José. Gracias.